Como ya lo adelantabas, Sandrita, el tema de los migrantes y Sí. la situación de estas detenciones y sobre todo estas denuncias que ya se han dado en contra del ICE. Y bueno, pues vamos a dar un poco de contexto y recordar que el pasado 7 de julio, agentes federales de migración de los Estados Unidos, agentes del ICE, mataron a Lorenzo Salgado Araujo, un obrero de construcción, un obrero de la construcción de origen mexicano y padre también de 3 hijos que llevaba más de 30 años viviendo en los Estados Unidos sin permiso de residencia. Los agentes trataron de ocultar este crimen, asegurando que Salgado trató de atropellarlos cuando intentaron arrestarlo y según su narrativa, el agente que disparó lo hizo en defensa propia. Videos que se hicieron públicos en días siguientes pues revelaron que Lorenzo Salgado ni siquiera estaba dentro del vehículo cuando fue asesinado por el agente del ICE. Y por este y otros casos, el gobierno mexicano ya presentará pues denuncias en contra del ICE, pero ¿hasta dónde hay posibilidades de que estas denuncias prosperen? Vamos a enlazarnos directamente con Francisco Villalobos, corresponsal de la multiplataforma de Uno TV hasta la Unión Americana. Paco, te saludamos con mucho gusto. Cuéntanos y de lo que has investigado, de lo que sabes, pues hasta dónde podrían tener alcance estas denuncias. Muy buenos días, Paco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, Sandra? Buen día. Triste día por todo esto que pasó con Nacional, un emprendedor, o sea, era un empresario. El señor contenía, aunque no tuviera papeles ni documentos inmigratorios, él le daba empleo a 4 o 5 personas y lo ha hecho durante 35 años, construyendo casas, dándole vivienda a ciudadanos, residentes, que es el sueño americano de toda persona que vive aquí. Tristemente, o sea, para responder tu pregunta sobre qué tan lejos pueden llegar estas denuncias, el gobierno mexicano solamente puede presentar esas 2 denuncias en 2 sitios, ante las fiscalías estatales, en este caso el estado de Texas, el condado de Harris y el estado de Texas, como también ante el Departamento de Justicia. El único de esas 3 instancias que están mostrando interés de poder llegar hasta las últimas consecuencias sobre este caso es el condado de Harris, cuyo médico forense dictaminó que la muerte del señor Salgado fue un asesinato. El señor murió asesinado a balazos y obviamente los balazos vinieron de las pistolas de estos oficiales federales. Pero desgraciadamente, ni la policía de Houston, ni el sheriff del condado de Harris, ni tampoco la Policía Estatal de Texas, si tuviera interés, cosa que no tiene interés en este tema. ¿Por qué? Porque responden al gobernador Abbott, un ultra anti-inmigrante que en su plataforma se está apoyando las acciones de ICE, incluyendo las acciones del señor que le quitaron la vida al señor Salgado, y el Departamento de Justicia de Trump, que al final de cuentas fue el que le quitó las riendas a sus corceles de la muerte, estos oficiales de inmigración que han sido responsables de 17 muertes mexicanas de las casi 30 que llevan de inmigrantes a manos de ICE, ya sea bajo custodia por balaceras. Pero la indignación es total. Pero ¿qué te parece si escuchamos al hijo del señor Salgado, quien yo creo que en palabra nos puede reflejar lo indignado que está todo el mundo acerca de este caso? Vamos a escuchar. Solo quiero seguir presionando para que se lleve a cabo una investigación independiente completa, para que se devuelvan las pruebas o al menos para que se conserven y para que nos devuelvan su camioneta, que nos devuelvan su billetera, su teléfono y sus pertenencias. Necesitamos que nos devuelvan esa camioneta para que mis tíos y sus otros trabajadores puedan seguir haciendo el trabajo de construir casas. Esa es otra, compañeros. O sea, la familia Salgado tuvo que luchar sobre mar y tierra, y todavía siendo el condado de Harris, digamos, un condado gobernado por demócratas, digamos, un condado que quiere ayudarlos, pero no le podían soltar el cuerpo de su papá asesinado, porque estos individuos le quitaron la cartera, le quitaron todo a ese señor. Entonces, para identificar el cuerpo de su padre abatido, tuvieron que utilizar, para certificar que realmente eran los hijos, los familiares quienes estaban recogiendo este cuerpo, tuvieron que utilizar pruebas de ADN
para poder reclamar el cuerpo del señor Salgado. Entonces, una triste historia por donde lo veas, compañero, la impotencia total de que estamos hablando de un departamento de justicia que son los que están, digamos, comandando el FBI la instancia que está investigando esta balacera, este presunto asesinato de este connacional mexicano, y es el FBI el que al final de cuentas decide si comparte o no comparte las evidencias que están recopilando, y hasta la fecha no tienen interés de compartir nada, ya sea por órdenes o por decisión propia, ni con la policía de Houston, ni con la fiscalía del condado de Harris, menos con el gobierno mexicano, que es una instancia foránea. Y pues un estado de Texas que francamente no le importa mover un dedo, porque se trata de la muerte de un mexicano indocumentado. Una triste, pero muy triste historia, Paco, sin duda, esta que ya nos narras, y que además nos estás preparando un trabajo mucho más amplio para la multiplataforma de Uno TV que tendremos en próximos días y que aquí presentaremos, Paco. Pero me gustaría preguntarte lo siguiente, porque, a ver, hemos estado muy distraídos con todo el tema del Mundial, con todo el tema de los partidos de fútbol, pero hay que decir que estas redadas del ICE continúan, incluso en algunas zonas y en algunas regiones, en particular del estado de Texas, aumentaron estas detenciones por parte del ICE durante los partidos de fútbol y durante el Mundial. No solamente continuaron, se duplicaron los arrestos de ICE precisamente en la ciudad de Houston, y también aquí en la zona metropolitana de Dallas, Texas, donde nos encontramos ahorita para la semifinal de mañana entre España y Francia. Y bueno, o sea, en los estadios, ni en el FanFest, ni sus luces, Eso sí, de antemano le puedo yo atestiguar que no ha habido ningún tipo de tarea de migración ni de control de demás, ni siquiera de seguridad, como lo vimos, ¿te acuerdas? En el Supertazón, que estaban ahí, ellos ahí patrullando, ni siquiera eso. Pero en las áreas, digamos, donde están predominantemente hispanos, muy temprano en la mañana, en los cafecitos, en los restaurantes de comida rápida, donde esos paisanos agarran su cafecito antes de ir a trabajar, rayando el sol, es ahí donde se están viendo esas detenciones, generalmente con camionetas sin ningún tipo de nomenclatura policíaca, lo siguen. Aquí la excusa que utilizaron con el tema del señor Salgado es de que no íbamos tras de él, teníamos orden de arresto de alguien que trabaja con él. Bueno, si tenías orden de arresto, si tienes todas las de la ley para hacer lo que tienes que hacer, ¿por qué diablos no prendes tus luces de detención? ¿Por qué en lugar de prender tus luces de detención para detener a una persona, que esas patrullas, aunque no tengan la nomenclatura de ICE ni de policía, tienen esas luces rojas, blancas, azules, para ordenarte que te detengas, cosa que según testigos no se utilizaron? Simplemente llegan, se te cierran, 2 camionetas sin ningún tipo de identificación, e imagínate que eres hispano en un área no tan segura de la ciudad, rayando el sol, o sea, todavía está la penumbra de la oscuridad, se te cierran 2 automóviles sin marcar, se salen 4 individuos enmascarados. ¿Tú qué haces, Pablo? ¿Tú qué haces? No, pues te mueres de entrada de pavor, ¿no? En ese momento, y por supuesto, pues estás totalmente indefenso. Que fue el caso del señor Salgado, que a la hora de escaparse, estos individuos le empezaron a chocar con sus carros para detenerlo, y su testimonio, que está siendo desmentido por las cámaras de seguridad, fue de que el señor Salgado intentó atropellarlo, cuando fue todo lo contrario, idéntico con los René Good, idéntico con el Freddy allá en Minnesota, en Minneapolis, idéntico como pasó en el anonimato total, que fue también la muerte de un ciudadano americano, que fue un hispano allá en las playas de South Padre Island, tal cual. ICE dice una cosa, la realidad es otra, y hasta la fecha, compañeros, y no es por, ahora sí que acaba este reporte con malas noticias, pero hasta la fecha, estos asesinatos llevan más de 7 meses de ciudadanos americanos, y no ha habido ni un solo arresto de ninguno de los oficiales involucrados. 7 meses. Francisco, preguntarte ya para que nos quede a todos bien claro, ¿cómo procedería esta denuncia del gobierno mexicano en Estados Unidos? ¿Frente a quién tendrían que presentarla? ¿Sería exclusivamente el gobierno mexicano contra quien resultara, más bien contra el ICE? ¿O cómo sería este tema de la denuncia para que quede bien claro para la gente que apenas nos está sintonizando?
En la conferencia de prensa, si mal no recuerdo, utilizaban una palabra de detención, de cese y detención, cease and desist. Este es un término, yo soy abogado, yo soy reportero, pero es un término que se utiliza en acciones civiles. Vamos a suponer que alguien está usurpando funciones. Vamos a un ejemplo, yo como reportero, vamos a suponer que estoy usurpando mis papeles de reportero y que no trabajo para Uno TV y me la paso diciendo a todo el mundo que trabajo para Uno TV. Entonces la compañía agarra y manda una carta diciéndome, ¿sabes qué? O le paras o va a haber una acción civil contra ti por lo que estás haciendo. En este caso, ese cease and desist que está hablando el gobierno americano es impedirle al Departamento de Seguridad Nacional que deje de estar, digamos, de esta manera tan irresponsable de hacer su Procuraduría de Inmigración y Control de Aduanas, o sea, sus leyes de inmigración, que deje de estar tratando mal, por decirlo así, o abusando de nuestros connacionales. Eso es lo que es la carta. Ahora, una denuncia legal es de que similar a cuando una persona, vamos a suponer que le roban el celular o te golpean en la calle o lo que tú quieras y mandes, vas a la autoridad correspondiente. En este caso, la policía de Houston, donde fue el crimen, el asesinato, vas también con el fiscal de distrito del condado de Harris, que es lo que circunnavega la ciudad de Houston, Texas, la tercera más conglomerada de la Unión Americana, y si quieres elevarlo más, vas con el estado de Texas también. En este caso también se incluye al Departamento de Justicia, porque el FBI es el que está investigando, son oficiales federales, y si esto se va a corte o si realmente va a llegar a una conclusión en la cual haya justicia, que bajo esta administración, compañeros, yo francamente lo dudo, va a tener que ser una corte federal y por ende tiene que ser tema del Departamento de Justicia, que son ellos los que tienen que presentar los cargos en contra de estos oficiales, y repito, francamente lo dudo. Pues qué situación, Paco, porque es una auténtica violación a derechos humanos todo lo que está sucediendo y bueno, de estos asesinatos, pues ni qué podemos decir, pues eso son auténticos crímenes en contra de migrantes que, como bien nos platicas la historia de Lorenzo, pues no, por supuesto que no intentaron atropellar a los agentes y nada más, pues este agente del ICE sacó el arma y lo mató, pero como esta historia de Lorenzo, varias las que han sucedido en esta nueva administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues vamos a estar muy pendientes de este trabajo que nos estás preparando, Paco, y agradecemos muchísimo tu reporte. Rápidamente, 15 segundos para dejar la luz al final del túnel. El asesinato en Estados Unidos no tiene fecha de caducidad, no tiene statute of limitation, no tiene estatuto de limitación. ¿Qué significa eso? Que el día de mañana, pasado, cuando esta administración al fin, benditos a Dios, se largue y entre una administración que sí acate la ley y respete la Constitución de los Estados Unidos, ese Procurador General de Justicia, el Departamento de Justicia de aquella administración, sí va a tener la autoridad y el poder legal, no solamente ir tras estos oficiales que asesinaron a este paisano, sino a todos los que hicieron sus atrocidades durante esta administración que se hizo ciega de estas injusticias, compañeros. Fuerte abrazo. Igualmente, Paco, un fuerte abrazo.